Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todos los miembros de la iglesia, a todas las personas que el Señor tiene a bien que este audio llegue a sus vidas. Hemos venido hablando y reflexionando sobre la palabra de Dios en lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Y la armadura hemos dicho que es una vestimenta, es unos elementos que son necesarios para ir a una confrontación. Y esos elementos que tiene la armadura de Dios son varios. Y hemos tocado uno como es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y una definición que realmente nos dice lo fuerte, lo poderosa que es la palabra de Dios, la podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos que la palabra de Dios tiene el poder en esa lucha espiritual. Recordarles que el Señor Jesucristo la utilizó cuando el enemigo quiso tentarlo después de 40 días en el desierto. Y decirles que la armadura de Dios la encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18. El día de hoy vamos a hablar sobre el cinto de la verdad. El cinto de la verdad es decirles, hermanos, que en esa guerra espiritual no siempre estamos en un campo de batalla, pero no siempre estamos en guerra. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar ¿qué? Alertas, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Decirles que en esa situación de enfrentamiento espiritual, usted y yo no estamos solos. Por eso debemos guardar en el corazón la palabra de Dios. Esto nos dará pronta inspiración y munición en esa guerra espiritual. La base para la victoria en la guerra espiritual es una relación personal de amor con Jesucristo. Repito, la base para la victoria en la guerra espiritual es una relación personal con el Señor Jesucristo. La palabra nos muestra cómo ganar esas batallas espirituales. La palabra de Dios no solamente es una historia, no solamente es una situación de mandatos, no es solamente una situación en las cuales las naciones, las personas desobedecen a Dios, sino también es un elemento que nos permite, además de comprender la vida del Señor Jesucristo, de transformar vidas, pero también de recibir las bendiciones que el Señor da y la protección en esa guerra espiritual. Conocer la verdad nos equipa para discernir la presencia y los propósitos de Satanás en nuestra vida. Repito, reconocer y conocer la verdad nos equipa para discernir la presencia y propósitos de Satanás en nuestra vida. Satanás siempre va a buscar hacer presencia, pero también tiene unos propósitos para cada persona. Por eso el conocer la verdad nos ayuda a discernir esa presencia de Satanás. Nuestra familia y nuestros hijos, nuestros nietos, pasan mucho tiempo en cosas y en espacios en los cuales ellos comparten, interactúan con profesores, con compañeros de estudio, con el celular, con el televisor. Y aquellas cosas y aquellas personas llenan su cabeza con situaciones en las cuales influye en sus comportamientos. Por eso debemos saber con quién comparte nuestros hijos su tiempo, nuestra familia su tiempo, con qué medios de comunicación,
cómo es su actuar y qué situaciones podemos evidenciar en ese interactuar con esas cosas que ellos comparten. Nosotros los cristianos tenemos un enemigo sobrenatural. Su fuerza nos aplastaría si no fuera por la presencia de Dios en nuestra vida. Este enemigo es un experto en tácticas y él sabe que la mayoría de seres humanos tienen unas situaciones de codicia, de ambiciones, de la parte sexual, de drogas. Dentro de drogas colocamos también el alcohol, de envidias, de rabias, de cosas heredadas que uno dice, pero si yo no he sufrido esa actitud, yo no fui maltratado, pero no sé por qué soy tan violento. Pues hay cosas que se heredan no solo en la parte fenotípica, sino genotípica. Y decirles que ese enemigo es un experto en tácticas. Y la primera táctica que él aplicó, la aplicó en Adán y Eva, y no fue una situación agresiva. Recordemos que fue una situación muy sutil, fue una situación de engaño, fue una situación en las cuales él mantuvo una comunicación agradable y amigable. Él es experto en esas tácticas, pero él busca devorarnos y causar desorden en nuestras vidas. El enemigo tiene nombres, hay que reconocer siempre el enemigo. Y los nombres que la Biblia nos enseña a puntualizar frente a lo que él hace es que él es un acusador, él es el adversario, él es el maligno de Dios, el maligno, el Dios de este siglo, el dragón, el padre de la mentira. Por eso el decir mentiras, usted no está honrando a Dios, sino está haciendo votos a ese enemigo espiritual que tenemos. La serpiente y el tentador. Este enemigo no se puede enfrentar con nuestras fuerzas. Por eso la palabra de Dios nos da las herramientas y nos dice cómo debemos enfrentarlo. Y recordarles que en el libro de Colosenses está en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 15, nos dice que él ya fue derrotado. Venció, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Y el Señor nos dio esa esperanza, nos mostró con su vida humana, pero también Él sabe lo que nosotros sentimos, por eso tenemos un gran defensor en el momento en que llegue la hora de rendir cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Y recordarles que el Señor Jesucristo nos enseñó a cómo enfrentarlo y las herramientas que se deben utilizar. Ya hemos venido diciendo que no es con la ira, no es con la rabia, no es con las vulgaridades, no es con nuestra fuerza, no es con llorar y decirle ten compasión de mí, decirle eso a Satanás cuando eso no hace parte de la personalidad de él. Por eso la palabra de Dios nos dice cómo enfrentarlos y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Escrito está. Y hemos venido diciendo que en algunas congregaciones no se habla de la palabra de Dios, sino habla de historias, de cosas, de testimonios de hombres. Pero en muchas no se habla de la palabra de Dios y de cómo utilizarla, cómo memorizarla y cómo utilizar esos versículos en los cuales el Señor nos alimenta y nos dice que debemos confiar en Él. Por decir algo, en el libro de Filipenses 4:19 podemos encontrar un versículo que le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor dará conforme a su propósito y también conforme a su voluntad y en lo que uno necesita. Decirles que al ponernos la armadura implica creer y actuar. Creer y actuar.
¿De acuerdo con qué? Con la palabra de Dios. Hay creencias correctas. En este mundo podemos encontrar creencias correctas, pero también hay creencias incorrectas. ¿Cuáles creencias incorrectas podemos encontrar? Muchas. Dentro de ellas podemos encontrar, por decir algo, aquellas en el que normalmente la gente dice que no hay otra vida, que hay que disfrutar esta vida porque no hay más vida, que esto fue producto de una situación, de una evolución genética, de una explosión, que no hay salvación, que los cristianos son simplemente una situación en la que un iluminado vino y que es un gran iniciado, en fin. Pero podemos encontrar correctas creencias. Y por eso el cinto de la verdad es la palabra de Dios, y las creencias correctas llevan a actuar correctamente. Las creencias incorrectas, pues ya sabemos que llevan a ¿qué? A actuar incorrectamente. Por eso decirles que en los 3 primeros capítulos del libro de Efesios se presentan unos fundamentos teológicos, es decir, creencias de nuestra victoria en la guerra espiritual. Y vamos a terminar diciendo los versículos de esos 3 primeros capítulos del libro de Efesios, en las cuales la palabra de Dios, que habla de la verdad, del cinto de la verdad, nosotros como cristianos podemos tener la certeza en creer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que somos escogidos en Él. Somos escogidos en Él. Pero también en Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice que tenemos redención por su sangre. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Por eso, amigo y hermano, si usted cree que su vida no tiene cambio, que no tiene mejoría, que no tiene remedio, que para usted la maldad es una situación que usted tiene que seguir haciendo porque definitivamente su vida es un desastre, decirle que alguien ya pagó, que alguien está esperando, que alguien por amor a cada uno de nosotros, que no éramos merecedores, nos dio esa redención a través de ese gran sacrificio que era el único y era el perfecto. Que tenemos una herencia en Él, capítulo 1, versículo 11 del mismo libro de Efesios. Que nuestra esperanza está en Él, la encontramos también en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 12, y que Él nos ha sellado. Está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Por eso, hermano, por Él ahora tenemos seguridad, tenemos acceso, confianza por medio de la fe. Capítulo 3, versículo 12 del libro de Efesios. Si creemos esas verdades, que Cristo nos ha elegido, sellado y dado acceso al Padre, también debemos creer en que en Cristo podemos ganar batallas espirituales. Recordarles lo siguiente, hermanos, ya para terminar. Para enfrentar al enemigo es esencial creer cosas correctas. Que Dios nos guarde, nos bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, C. Cali. Dios les bendiga.